Alguna vez la Unión Europea consideró integrar a Rusia. ¿Qué posibilidad hay que Europa realmente sea una gran Unión Europea? La Unión Europea se planteó integrar a Rusia y una de las razones, de los mecanismos fue, y de esto se ha quejado Putin, uno de los mecanismos fue precisamente comerciar con Rusia, invertir en Rusia, promover las inversiones en Rusia. La Unión Europea personalmente no pone tiendas o pizzerías o tiendas de ropa o fábricas, pero promover la inversión en Rusia por un lado y por otro lado comprarle a Rusia. Rusia, como decíamos el otro día, Putin creía que tenía una superpotencia económica que no tiene, es un país del tercer mundo que vende materias primas, pero tiene bombas nucleares, un poco como Pakistán, pero a lo bestia. No, hombre, ya sé que es mucho más culto, con una historia mucho más, lo que sea. No es Pakistán, pero la idea es esa, es un país que no tiene la fuerza que cree tener, pero tiene armas nucleares. Y todo el intento de Alemania, o buena parte del intento de Alemania por mantener relaciones económicas con Rusia, fue siguiendo los principios de la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial se propone la unión del carbón y el acero como una forma de, mira, si comerciamos entre nosotros no nos damos de balazos. Porque después de 3000 años, luego los europeos parece que estaban cansados de estarse disparando. Primero disparándose con ondas, luego con flechas, luego con obuses, y el hecho real es que Europa tenía miles de años de guerra permanente detrás entre los pueblos europeos. Y yo creo que se intentó precisamente con Rusia empezar ese camino. Compartimos comercio, compartimos cultura, bienes Eurovisión, y poco a poco nos hacemos amiguitos. Y a esto creo que es a lo que reaccionó violentamente Putin desde el año 2000. Y entonces lo empezó a utilizar más que nada como una forma de fortalecerse para posteriormente emprender su proyecto antiliberal, antidemocrático, autoritario, de la Eurasia poderosa, de la reconstrucción del imperio soviético en su elemento territorial, más no en su elemento ideológico, la reconstrucción de un imperio que encabezaría él, por supuesto, para destruir a Occidente, a su proyecto, a su historia y a todo el pensamiento ilustrado. Porque claro, si tiras el pensamiento ilustrado, pues regresas antes de 1770. Y antes de 1770 lo que hay son reyes y guerras, no hay más.